Gloria al nombre poderoso del Señor. En esta oportunidad vamos a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo en el capítulo gloria al nombre del Señor, capítulo 30. Libro de Éxodo, capítulo 30. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos. Y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Y le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa y a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas, al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado. Para expiación una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, y será muy santo a Jehová. Gloria al nombre poderoso del Señor. Vamos a hablar en esta mañana acerca de la universalidad del ministerio profético. Universalidad. Cuando empezamos a leer este pasaje, encontramos como primera medida las dimensiones del altar de oro. Ya sabemos que el altar de oro representa al profeta. Y si esto es así, entonces, ¿qué significará el que era cuadrado? Pues dice, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo, dice, y será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Entonces, esa cuadrangularidad del altar y esos cuernos que habla allí el altar tiene un significado, y eso me habla de la universalidad del ministerio profético. Solamente en el tabernáculo habían 3 utensilios que eran cuadrangulados. Estaba el altar de bronce, estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el altar de oro. Entonces, a través de la Sagrada Escritura podemos encontrar muchos significados que van a coincidir, que van a ser, convergentes en un punto, van a converger en un punto, se van a encontrar, van a tener algo en común. Y es que el número 4 en la Biblia tiene una representación de creación, de universalidad, de totalidad.
¿verdad? Vemos en las Sagradas Escrituras cuando la Biblia habla de los 4 vientos. En el libro de Daniel nos habla la palabra, dice, y los 4 vientos combatían sobre el mar. Habla de 4 vientos. También nos habla la palabra del Señor. Fíjate que nos habla cuando Jesús, o cuando en el Éxodo, cuando Moisés trata de lograr, ¿verdad?, que el pueblo pudiese tener una organización. Y Jetro le da un consejo. Lo que dice la palabra es que él le oró al Señor y aceptó el consejo e instituyó 40. Mire ese número, 40. Para poder abarcar la totalidad del pueblo que tenía a su cargo, empleó 40. 40 es un múltiplo de 4 y nos está representando universalidad. Jesús, cuando hizo el ayuno, dice que ayunó 40 días. Fíjense que su ministerio fue universal y que lo que le dio esa universalidad fue que ayunó 40 días y 40 noches. Asimismo, nos muestra la palabra del Señor, nos habla de los 4 ángulos de la tierra. Nos muestra también la palabra del Señor, cuando habla de los seres vivientes, muestra 4 tipos de animales que abarcan la totalidad de la raza viviente. Dice que tenía una cara de hombre, una cara de águila, una cara de buey y una cara de león, mostrando la universalidad, ¿verdad? Entonces, el número 4 tiene una representación de universalidad. Nos habla de creación, nos habla de un abarcamiento mundial. Y es precisamente de lo que trata el que este altar tenga 4 esquinas, sea cuadrado, y nos está hablando de la universalidad del ministerio profético. Por eso nosotros vemos en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el libro de Éxodo, en el libro de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, en Ezequiel, en Daniel, Oseas, Joel y todos los profetas, todos estos libros proféticos nos muestran de profetas que profetizaban acerca de las naciones. Todos, la mayoría, por no decir todos, la gran mayoría de ellos profetizaron sobre las naciones, sobre pueblos, sobre las naciones en derredor de Israel. Y hablaron en unas ocasiones a favor y en otras ocasiones en contra. Fíjense que la profecía de la salvación de los gentiles ha sido dada a través de los profetas. Los profetas siempre han tenido una palabra universal, una palabra que afecta al mundo entero, afecta a las naciones, afecta a los pueblos. Y es por eso que en este pasaje que hemos leído se muestra el altar como algo cuadrado, mostrando la universalidad de este ministerio. Ahora bien, en cada esquina dice que este altar tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. ¿A qué hace alusión los cuernos? Estudiando yo en la palabra del Señor, busqué de manera exhaustiva en la concordancia completa todos los pasajes que hablaron de los cuernos y encontré dos significados de lo que pueden ser los cuernos. El primer significado hace alusión a la autoridad. El cuerno representa autoridad, representa gobierno. Mientras que la cuadrangularidad representa la universalidad, ¿verdad? Entonces, universalidad y el número de 4 cuernos me está hablando de una autoridad sobre las naciones. El profeta tiene autoridad
sobre naciones, sobre pueblos. Fíjense que eso se lo dice Dios a Jeremías. Busquemos en el libro de Jeremías, capítulo 1. En este libro de Jeremías se nos muestra la universalidad del ministerio de Jeremías. Cómo Dios iba o cómo Dios hablaría a Jeremías. Libro de Jeremías. Gloria al Señor. Jeremías. Capítulo 1. Dice la palabra del Señor. Dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que fueses, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Dice, y te di por profeta, ¿a qué? A las naciones. Profeta a las naciones. Fíjese que habla de profeta a las naciones, no habla de profeta a Israel, sino que su ministerio fue un ministerio universal. Dice, profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. ¿Cómo era Jeremías? Era un niño. No sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño. Dice, porque a todo lo que te envíe irás tú. A todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día, mira lo que dice, sobre naciones. ¿Cómo se llama eso? Autoridad. Sobre naciones. Dice, y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, bueno, ya eso es otra cosa. Pero nótese que en el libro de Jeremías se muestra no solo la universalidad de su ministerio, de este ministerio profético, sino también la autoridad sobre naciones, la autoridad sobre el reino. Y es que el profeta tiene una autoridad tan terrible, que muchas veces sobrepasa las autoridades civiles, que son autoridades superiores. Las autoridades civiles son sobrepasadas, porque Dios le da esta autoridad al profeta. Es autoridad sobre naciones. Sobre naciones. ¿Por qué tiene autoridad el profeta sobre naciones? Porque cuando Jehová habla, y si el profeta es la boca de Jehová, entonces Jehová no está sometido a ningún reino, a ningún pueblo y a ninguna nación. Cuando Jeremías, ya Nabucodonosor transporta al pueblo a Babilonia, Jeremías, fíjese lo que le dice Nabucodonosor. Nabucodonosor manda a su general que obedezca a Jeremías. Dice, en todo lo que él te dijere, obedécelo. Mire usted eso, lo que le dijo el general
el rey Nabucodonosor a su general que obedeciera a Jeremías. Y ese general, porque iba a obedecer a un hombre tan pobre como Jeremías, que estaba sucio, había sido metido en una cisterna de lodo y había salido todo sucio, mas sin embargo lo habían sacado de allí. Y aún así, fíjese que Nabucodonosor le mandó a su general que obedeciera a Jeremías. ¿Por qué? Porque Dios le da autoridad al profeta sobre naciones, sobre pueblos, sobre reinos. Es una autoridad que Dios le da grande al profeta. Es una autoridad que le da al profeta. Entonces, esa cuadrangularidad me habla de la universalidad del profeta, pero los cuernos me hablan de también una autoridad universal. ¿Amén? Una autoridad universal. ¿Y dónde radica la autoridad universal del profeta? Radica en que habla en lugar de Dios, en que habla por palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Jeremías, es Jeremías. Jeremías no es Daniel. Recuerden que Daniel también, fíjense que Daniel también estaba bajo la sujeción de Nabucodonosor. Pero Jeremías fue el que profetizó que Nabucodonosor invadiría a Jerusalén, invadiría a Israel y la llevaría cautiva a Babilonia. Ya estando ya Israel en Babilonia, es cuando se llevan a Daniel, un jovencito. Y o sea que la historia de Jeremías es primero que la historia de Daniel. ¿Amén? Entonces, el profeta tiene esa autoridad universal. Ahora, mire lo que dice ahí, que el altar tenía que ser de oro y no solamente, perdón, era de madera de acacia, pero tenía que ser cubierto de oro puro. ¿De qué me habla el oro puro? El oro puro me está hablando de la naturaleza divina, de Dios. Me está hablando de la esencia de Dios. Un profeta está revestido de esa autoridad, de esa naturaleza divina. Está revestido de esa naturaleza divina. Entonces, ¿de qué me habla el oro? Me habla de Cristo. Y el profeta está en Cristo. En Cristo. ¿Sí ven? Está en Cristo. Es Cristo en él, ¿verdad? Es Cristo en él. Entonces, él está en Cristo. Porque dice que la madera de acacia que representa la humanidad, fíjese, representa la humanidad, estaba revestida de oro, que representa la deidad. Entonces se nos está hablando allí de que el profeta está en Cristo, de que el profeta se mueve en Cristo y de que en Cristo Jesús tiene una administración universal y tiene también una autoridad universal sobre pueblos y naciones. Si leemos el libro de Apocalipsis, se nos muestra también a Juan, el apóstol, que también era profeta, profetizando sobre pueblos, naciones y lenguas. Fíjese la universalidad del libro de Apocalipsis. Nos habla acerca, no solamente nos habla del espacio, de la universalidad espacial de la profecía, sino nos habla también de la linealidad del tiempo. Tanto los profetas como Daniel, el profeta Isaías, Jeremías, todos ellos, no únicamente hablaban acerca de las naciones y de los pueblos, sino que también nos hablaban acerca de los tiempos. Es decir, para un profeta que habla de parte de Dios, los tiempos no son ningún problema. Pueden hablar del pasado, pueden hablar del presente y pueden hablar del futuro. Porque es como si el tiempo estuviera delante de ellos, como una línea que pudieran ver en cualquier momento.
Eso es lo que pasa con Dios. Así es Dios. Dios está fuera del tiempo. Y cuando el profeta habla desde esa perspectiva divina, donde el tiempo no tiene relevancia, donde el tiempo para Dios es una línea y Dios conoce tanto el principio como el fin de los tiempos. Amén. Entonces un profeta, la palabra que Dios le da no tiene límite de tiempo. Puede hablar del pasado, puede hablar del presente o puede hablar del futuro. En ocasiones pasadas hemos hablado acerca de las varas. Las varas eran dos, digamos, rodillos de madera de acacia recubiertas de oro puro. Estas varas recubiertas de oro puro obviamente tenían un significado, puesto que era la forma como Dios podía o como los levitas podían transportar ese artefacto. Cuando la nube de la gloria de Dios se movía, esto representa entonces la guianza de Dios. Las dos varas representan la guianza de Dios, especialmente la dualidad en la guianza de Dios. ¿Sí? Cuando me habla de dos o de una dualidad en materia de guianza, me está hablando de la conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia tiene dos cosas. Número uno, la conciencia te puede acusar. Te puede acusar que estás haciendo lo malo, que estás haciendo lo desagradable ante los ojos de Dios. O la conciencia te puede defender. Entonces, en materia de conciencia, la guianza del espíritu está basada en el testimonio de la conciencia. ¿Sí? El Espíritu Santo utiliza nuestra conciencia para mostrarnos o para acusarnos en cuanto a cosas que no están. Y cuando hablo de acusación, no lo hablo en el sentido despectivo de la palabra, que te va a acusar el Espíritu Santo para condenación, no. Sino que lo que va a hacer el Espíritu es que te va a convencer en tu corazón de tu error, de que estás mal, lo que podemos llamar acusar. De alguna manera lo que nos hace sentir a nosotros que estamos mal es que nos acusen y que nosotros finalmente nos podamos sentir realmente que hemos cometido el error, la falla. Y está la defensa, ¿verdad? No solamente el Espíritu Santo nos convence de pecado, sino también nos convence de justicia y de juicio. Nos convence de la justicia no solamente de Cristo, sino también de que nosotros también hemos alcanzado cierto grado de justicia y Él nos va a defender. Nuestra conciencia nos va a defender, ¿sí? Esto no debemos confundirlo con la terquedad ni confundirlo con la obstinación. Porque cuando la conciencia me defiende, lo hace a la luz de la palabra. Por ejemplo, si a mí me acusan, no, que tú te vas a perder en el infierno, mi conciencia enseguida va a saltar y va a decir, pero si yo recibí a Cristo en mi corazón, yo he creído que Jesús es el Mesías. Y más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, enseguida van a aparecer la palabra de Dios en mi vida y me va a defender. Entonces, las dos varas representan esa dualidad. Y que a través de esa dualidad Dios nos puede guiar. Y Dios guía al ministerio profético. Lo guía. También nos puede hablar esas dos varas de una alianza del Espíritu Santo. Una alianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos puede guiar y nos guía. Y en especial guía al profeta. Si nosotros notamos en las Sagradas Escrituras, los profetas no se movían si no tenían esa guianza del Espíritu Santo. Si esa guianza del Espíritu no estaba allí, el profeta no tomaba una decisión, no se movía
porque él decía, o él solamente hacía lo que el Señor le decía. Por ejemplo, tenemos el caso ahí de Samuel. El profeta Samuel, Dios le habla, le dice, ¿por qué lloras a Saúl habiendo yo desechado? Levántate y ve a Belén, a casa de Isaí, y de ahí me ungirás al que será por príncipe en lugar de Saúl. Y eso es lo que hace. Se levantó Samuel, después que obviamente le dijo a Dios que cómo hacía, porque si Saúl lo vería ahí, lo iba a matar. Entonces Dios le dio la forma como él podía acercarse y lograr obedecer el encomio del Señor. ¿Sí? Y efectivamente se movió, fue en el momento en que Dios le dijo. Entonces, digamos que el profeta tiene esa guianza divina, tiene esa guianza de Dios, y esa guianza de Dios obviamente va a reflejarse en una victoria maravillosa en lo que el profeta hace, en un respaldo especial, porque si el profeta habla la palabra de Dios, entonces va a tener un respaldo especial. Si Dios ha dicho algo, entonces Dios respalda lo que dice. Y si Dios respalda lo que dice, entonces quien lo habló tendrá un respaldo especial. Fíjese el profeta que vino de Judá a Israel y profetizó contra los altares y dijo, altar, altar, así dice Jehová, sobre ti quemarán huesos de hombre. Y el rey se molestó y dijo a los soldados, prendedlo. Y cuando extendió la mano, dice la Biblia que la mano se le secó. Porque cuando un profeta habla de parte de Jehová y alguien se levanta contra ese profeta, lo que hace Dios es que lo reprende. Dios reprende a ese profeta, lo reprende fuertemente. Perdón, al que se levanta contra el profeta, lo reprende fuertemente. Amén. Entonces, los cuernos nos hablan de esa universalidad. En la forma cuadrada, perdón, nos habla de la universalidad. Los cuernos nos hablan de la universalidad, pero en materia de lo que es autoridad. Y las varas nos hablan de guianza. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo esta figura del santuario, esta figura del tabernáculo, verdaderamente nos revela detalles acerca del ministerio profético, acerca de cómo funciona y acerca de cómo es guiado. Ahora, nosotros decíamos que el sumo sacerdote de nuestra profesión se llama Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ya penetró el lugar santísimo y está con el incensario de oro en el reino de los cielos intercediendo por nosotros. Ahora aquí quedaron los sacerdotes en la tierra, que son tipología del Espíritu Santo. Entonces, es el Espíritu Santo quien mueve al profeta. ¿Y quién eran los que movían el santuario? Lo movían los sacerdotes, lo movían los levitas. Amén. Iban moviendo, cuando el Espíritu Santo movía la nube, ellos tenían que mover con esas varas, tenían que mover el altar. Amén. Ahora bien, cuando el altar se movía, había que colocarle un pañuelo de azul, de carmesí y pieles de tejones. Eso es tremendo. ¿Sí? Eso es tremendo. Porque dice un paño de azul, no está hablando de lo celestial. Un paño, dice, de carmesí, ¿verdad? No está hablando de la sangre de Cristo. Y de tejones, pieles de tejones, nos está hablando de la humanidad. ¿Sí? ¿Sí? La humanidad. Entonces, ¿de qué nos habla? Nos habla de la debilidad del profeta, de que es un ser humano como tú y como yo, y que este ser humano necesita de la guianza del cielo, necesita de la sangre de Cristo
necesita de todo lo que alguien puede necesitar. Y para su salvación, para su justificación, para su edificación. Entonces, un profeta no es infalible, Señor. No podemos creer que un profeta sea infalible. Los profetas tienen sus fallas. Y esas fallas que tienen los profetas, obviamente, se van a ver reflejadas en elementos como parte humana de la profecía o cosas que se dicen desde la propia perspectiva, ¿sí? Por lo que se entiende de la palabra y todo eso. Es decir, el profeta no es perfecto, no es infalible, que no tiene fallas, ¿no? Va a tener sus errores, va a tener sus fallas. Lo único que el profeta, obviamente, que va a ser la boca de Jehová. Porque un profeta tenga sus fallas, yo debo señalarlo, criticarlo y cogerlo, menospreciarlo de ninguna manera, ¿no? Porque es la boca de Dios. ¿Amén? Gloria al Señor. Él es la boca de Jehová. Entonces hemos terminado de compartir la palabra. Gloria al Señor.